Hola, yo me llamo Alexandra Zapata y soy activista e investigadora alrededor de temas de anticorrupción y de rendición de cuentas. Y llegué al espacio de seguridad digital, no por gusto, sino por un caso que se documentó por tres organizaciones en el 2017, en donde se encontró una red de espionaje en donde el gobierno federal compró tecnología de espionaje a un gobierno extranjero para poder usar en México. El tema o los casos de espionaje no son nuevos, pero este caso fue particular primero porque la tecnología se usó por el gobierno en contra de periodistas, de activistas y de investigadores que estaban haciendo o que estaban estudiando temas que le incomodaban al gobierno. Y segundo, porque se documentó el uso absolutamente ilegal de esta tecnología. En México, la legislación establece que se requiere de una orden judicial para poder utilizar esta tecnología de espionaje en contra de un ciudadano. Y este caso que documentaron Artículo 19, SocialTIC y R3D evidenció que el gobierno lo usó evidentemente sin una orden judicial. No me entro en más detalles sobre este caso porque lo que queremos es poner información en sus manos sobre cómo se pueden proteger ustedes. A lo mejor no son activistas o investigadores, pero la seguridad digital es un tema que nos debería de preocupar a todos porque muchos de nuestros derechos en la red, en la telefonía celular, incluso nuestros derechos en nuestros datos biométricos están siendo violados todo el tiempo en nuestro país. Y por eso quise invitar a esta charla a Juan Manuel Casanueva, fundador y director de SocialTIC, una de las organizaciones que nos acompañó en este caso emblemático de gobierno espía, a que nos platique un poquito más qué podemos hacer para cuidarnos todos en las redes. Gracias, Juan Manuel, por acompañarnos. Pues muchas gracias por la invitación, Alexandra. En efecto, vivimos en un contexto digital en donde nuestros datos están en todos lados, dispositivos, bases de datos gubernamentales, interfaces, aplicaciones, y que esos datos tienen diferentes tipos de valores dependiendo de quiénes los quieren llegar a tener, ¿no? Uh Para -huh. una empresa el valor es conocernos mejor, para vendernos servicios o publicidad, pero también luego para el gobierno es no solamente tratarnos de información pública, sino en los casos más perversos, y lo mismo pasa para con el crimen organizado, es hacernos daño, es conocernos, es interferir con nuestras labores, y justamente hemos visto que en nuestros países en donde hay riesgos en contra de personas defensoras y periodistas, los ataques digitales se han incrementado, y también se han incrementado en cuanto a su sofisticación. Estamos Y viendo las que propias autoridades que deberían estar encargadas de proteger nuestros datos son en muchos casos, o por lo menos en estos que ustedes han ayudado a documentar, quienes están generando estas violaciones, ¿no? sí, y luego la línea es muy delgada entre muchas veces crimen organizado y las mismas autoridades. Entonces, muchas veces no le podemos confiar a las autoridades nuestra información, y también los procesos de investigación criminal que muchas veces no son utilizados en contra de a los criminales que deberían estar persiguiendo, más bien se utilizan en contra de personas que puedan ser incómodas para el régimen. Opositores políticos, etcétera. Pero bueno, en materia de seguridad digital, hemos identificado que, bueno, los ataques se van sofisticando y se van agregando a los que ya había. Mucha agresión física, mucho allanamiento de oficinas, robo de equipos, también amenazas y violencia verbal y a través de diferentes medios afines al poder. Pero en temas de ataques digitales ya vemos que se están tanto utilizando herramientas que se compran a nivel internacional para hacer espionaje, como también se utilizan aliados, grupos tecnológicos, despachos que buscan amedrentar y utilizar acciones de violencia, no solamente para espiar, sino también para amenazar y fomentar lo que es la autocensura, sobre todo de las voces más críticas a los diferentes gobiernos, tanto a nacional como también a nivel de gobiernos locales. Pero si yo no soy, si estoy escuchando esta conversación y no soy activista, no soy defensor de derechos humanos de alguna manera no estoy tan políticamente expuesto, ¿hay ciertas cosas que me deberían de preocupar de todas formas?
Pues aunque no seamos personas de mayor riesgo, nos debemos de preocupar siempre que nuestra información esté bien resguardada y que sepamos a quiénes tienen acceso a esa información. Una de las principales recomendaciones, independientemente de nuestro nivel de riesgo, es tener claros cuáles de nuestros datos son públicos. Es más, los podrían estar en Internet sin problema y deberíamos ser conscientes de que están ahí. ¿Cuáles son confidenciales que podemos compartir con algunas personas o que puedan estar resguardados en algunos espacios, pero no nos gustaría que fueran públicos? ¿Y cuáles son secretos que nadie más debería tener o que si llegaran a caer en manos de otras personas y en el caso más extremo de grupos opositores o del gobierno o de grupos criminales, nos pueden hacer mucho daño a nosotros o a quienes están involucrados en esa información? Con esto en mente, es bien importante decir, bueno, qué nivel de riesgo puedo llegar a tener de acuerdo a la información y a las personas con las que tengo contacto. Y con base en eso, bueno, vamos viendo qué medidas de seguridad digital podemos llegar a tener. Una pregunta, sé que muchas personas han vivido una situación en México, por lo menos, y en el mundo también, pero muchas personas han vivido una situación en donde alguien les clona una tarjeta de crédito, en donde tienen un robo de identidad. ¿Qué puedo hacer yo en las redes, en mi correo electrónico, en mis contraseñas personales para tratar de protegerme de esos casos? Pues hay dos recomendaciones fundamentales que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a los riesgos que mencionas. Uno tiene que ver con evitar que alguien o un robot o una persona pueda llegar a tener acceso a nuestras contraseñas. Eso es algo muy sencillo que se puede mitigar a través de pues, tener diferentes contraseñas para cuentas distintas. Se puede utilizar llaveros digitales para que no los tengamos que memorizar. También se puede mitigar utilizando verificaciones de segundos pasos, two-factor authentication, justamente para que nos pida una segunda clave al poder acceder a un servicio digital, ya sea como lo hacen los bancos con los tokens o como lo hacen también ya cualquier plataforma digital a través de un mensaje de texto o un código o un llavero que puede uno tener inclusive en el celular. Y lo más importante ahí es también ir cambiando las contraseñas, ¿no? La industria criminal naturalmente busca vulnerar las bases de datos de los servicios digitales donde ya están almacenadas contraseñas, así como otra información pública, y al tener esa información, pues nos pueden robar justamente nuestra identidad, pueden acceder a nuestras cuentas, etcétera. Y por último, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los engaños, a qué le damos clic, cómo podemos descargar algún tipo de virus malicioso. Y eso no solamente tiene que ver con contextos de personas que podrían estar en alto riesgo o que puedan recibir archivos o enlaces con virus malicioso justamente para espiarlas, como te pasó a ti, sino que también nos puede pasar a cualquier persona porque ese es de los métodos más tradicionales e inclusive masivos para la distribución de virus. Correos electrónicos con archivos, mensajes de texto o de chat con algunos links que uno por el día a día no revisamos o que nos llama la atención o nos Sí, provoca un mensaje curiosidad. morboso, ¿no? Haz clic aquí para ver las fotografías que no te puedes perder. Y eso pasa en una técnica que es muy fácil de hacer. Cuando uno compara las técnicas más sofisticadas, simplemente lo que han hecho es conocerte mejor para ver qué mensaje te va a motivar este, o generar que le des clic a ese enlace y te va a descargar algo. Muchas veces, a medida del nivel de la sofisticación tecnológica de ese virus, te das cuenta o no te das cuenta. Hay veces muy obvias que te dice, por favor, descargue este archivo o tal archivo se está descargando. Eso uno puede tener la sospecha inmediatamente de decir, eso muy probablemente sea un virus. Pero en los casos más sofisticados, como el que vivimos en el contexto de Pegasus, que básicamente es malware que fue generado por empresas multimillonarias con muchísimo nivel y acceso a tecnología, que lo que hacen es de manera ultra silenciosa infectar nuestros teléfonos y uno no se da cuenta, básicamente, ¿no? Esto que acabas de mencionar es algo que se tiene que discutir en las mesas a la hora de la comida con las familias, porque muchas personas comparten su computadora o su dispositivo con otras personas dentro de su casa o con sus hijos.
Y a lo mejor un niño no se da cuenta que al hacer clic se está descargando ese archivo y para cuando llegan los papás a usar la computadora, esa infección ya se dio y después no se dan cuenta hasta que a lo mejor es muy tarde, ¿no? Antes de terminar, ¿dónde podemos consultar más información sobre este tema? Hay muchas organizaciones que damos apoyo en seguridad digital. De nuestro lado, en SocialTIC, tenemos el sitio protege.la, en donde hay un autodiagnóstico digital en cuanto a si estamos preparados o preparadas para enfrentar riesgos digitales, pero también muchos tutoriales y herramientas que nos pueden ayudar a fortalecer nuestras capacidades de seguridad digital. Muchísimas gracias por esta conversación. Un gustazo y seguimos en comunicación. Cualquier tipo de pregunta o consulta o atención a casos, por favor, acérquense a SocialTIC.